Queridos hermanos, les envío saludos de aquí, de la iglesia en Córdoba, Argentina. Queremos que sepan de que hemos estado orando muchísimo por ustedes, por todos, por toda la iglesia, en especial por la familia del pastor Barceló. Han estado mucho en nuestros pensamientos en estos días. Aquí, dentro de todo, estamos bien, estamos todavía bajo cuarentena y está teniendo un impacto muy negativo en la economía y muchos han perdido su trabajo. Pero gracias a Dios, hasta ahora, gente enferma por la pandemia en sí no hemos tenido en la iglesia, aunque tenemos algunos médicos y enfermeros que han quedado expuestos o por lo menos tuvieron que hacer una cuarentena muy estricta porque trabajan en un hospital donde ha habido un problema muy grave aquí, no muy lejos de nuestra iglesia. Pero en general, en cuanto a la enfermedad en sí, no nos ha tocado todavía, gracias a Dios. Sí hemos tenido gente enferma con el dengue, que en algunos casos ha sido peor eso que el coronavirus. Pero bueno, todas estas cosas están en las manos del Señor, así que confiamos en Él. Estoy compartiendo este mensaje en mi oficina, en mi estudio, y al lado de casa, de un lado tenemos una fábrica, que a veces un taller, que a veces hay unas máquinas que arrancan y que hacen mucho ruido, y del otro lado tenemos un vecino con muchísimos perros. Creo que tienen como 6 perros, y a veces se ponen a ladrar todos juntos, y es algo que es inaguantable casi. Ladran un par de minutos y paran. Y no sé cómo es el tema con ellos, pero funciona de esa manera. Así que si de repente empiezan a ladrar mucho los perros, voy a cortar y esperar que pase y vuelvo a seguir grabando si Dios quiere. Así que vamos a ver cómo sale esto. Quería compartir con ustedes esta mañana un salmo, el Salmo 65. Cuando buscamos este salmo, en algunos casos, por ejemplo, yo ahora estoy viendo la pantalla y para hacer este mensaje, estoy usando el sitio del Bible Gateway, y ellos, como título de este salmo, ponen la generosidad de Dios en la naturaleza. Y no está mal el título en sí, porque vamos a ver de que en este salmo se habla justamente de la generosidad de Dios en su creación. Pero a mí me gusta mucho lo que dice en el versículo 4. Y no sé si es la idea central, pero casi que puede serlo. En el versículo 4 habla de las bendiciones de habitar en la casa del Señor. Y entonces vamos a tomar eso como la idea central. ¿Cuáles son las bendiciones que tenemos los que somos hijos de Dios y tenemos el privilegio de habitar en la casa del Señor? Aquí está hablando del templo, pero entendemos de que no es solamente el templo como un lugar físico, un edificio con columnas y en el caso de ellos con el lugar santísimo. Todo eso era de muchísima importancia, pero lo que representaba era la presencia de Dios en su pueblo, la cercanía de Dios a su gente y la posibilidad de su pueblo de acercarse a Él y estar con Él. Y esa es la idea que quiero que captemos esta mañana, el valor de estar en la casa del Señor, no solamente en la iglesia. En estos días no podemos asistir a las reuniones de nuestra iglesia, no tenemos reuniones. Hemos logrado mantenernos en contacto por medio de diversas tecnologías, por medio de grabaciones, por medio de Zoom, por medio de WhatsApp, y logramos, gracias a Dios, por medio de estas tecnologías, de mantener el contacto. Pero no podemos estar cerca, no podemos estar juntos en la iglesia, y cuando volvemos, lo que estamos viendo aquí es la probabilidad de que no por un tiempo no vamos a poder tener reuniones grandes donde toda la gente va a venir, va a ser solamente un pequeño porcentaje. Bueno, significa entonces de que no podemos gozarnos de las bendiciones que este salmo habla. Por supuesto que no.
Porque en realidad lo que habla es estar en el templo, pero el templo como representativo de estar bajo el cuidado de Dios, cerca del Señor, gozándonos de su presencia en forma espiritual. Entonces, vamos a leer los primeros 4 versículos. El Salmo tiene 13 versículos, pero vamos a ver, por empezar, los primeros 4, y en la medida que avanzamos por el mensaje vamos a ir viendo el resto del Salmo. El versículo 1 dice así: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas mis rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Padre Celestial, gracias por este hermoso salmo, y gracias porque en tu presencia recibimos toda bendición espiritual. Estamos colmados de bendición. Y no solamente en lo espiritual, sino que también tu provisión para nuestras necesidades en esta vida, tu provisión es abundante. Gracias porque la provisión máxima que nos has dado ha sido el regalo de tu Hijo Jesús, quien murió por nuestros pecados y hace posible un perdón que limpia todo, que nos deja absolutamente puros delante de ti y nos permite entrar en relación contigo y habitar para siempre en tus atrios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, básicamente tenemos cuatro puntos en esta mañana. Los primeros 2, primero, ¿cómo es nuestro mundo? ¿Qué dice el salmista? Que en este caso sería David. ¿Qué dice el salmista de nuestro mundo? ¿Cómo es nuestro mundo? O podríamos decirlo de otra forma, las maldiciones de un mundo caído. El segundo punto es, ¿cómo es nuestro Dios? Un contraste entre la realidad del mundo y el carácter de nuestro Dios. Y después 2 puntos más, en realidad 2 preguntas. La primera pregunta es, pensando en lo que ya hemos dicho, cómo es el mundo y cómo es nuestro Dios, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué hace Dios? Y el segundo punto, o la segunda pregunta, sería pensando en cómo es el mundo y pensando en cómo es nuestro Dios y pensando en lo que Dios hace, hacemos esta pregunta: ¿qué debemos hacer nosotros? Entonces, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Y entonces, el salmista, David, describe nuestro mundo. Es un mundo plagado por desastres naturales, un mundo plagado por desequilibrios sociales y un mundo donde también yo vivo en pecado. Yo soy parte de un mundo caído y vemos en nuestras propias vidas el resultado de la rebelión de Adán. Nosotros también somos rebeldes. Entonces, el primer punto, en el versículo 7, habla del mundo y sus desastres naturales. Dice, el que sosiega el estruendo de los mares y el estruendo de sus ondas. Una de las ideas que se ve en toda la Biblia relacionado con la creación es el hecho de que Dios, del desorden, de la nada, forma un mundo coherente, un mundo que es habitable, que está lleno de bendiciones, un mundo donde nosotros como raza podíamos florecer. Pero por nuestro pecado, sabemos en el capítulo 3 de Génesis, de que el mundo también se ha sometido a la maldición y espera la redención de los hijos de Dios.
la redención del pueblo de Dios para que también sea liberado. Aquí hablo del estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. Y en el mundo antiguo el mar representaba el desorden. Era un lugar impredecible, un lugar que de un momento para otro se podía levantar una tormenta, se levantaban grandes olas que podían tragar un barco que podría ahogar a los marineros. Y hace un contraste aquí entre Dios y su poder y la realidad de un mundo que a veces para nosotros parece muy, muy desordenado. Bueno, y hemos experimentado eso, ¿no? En estos días. Fue una cosa que nos sobrevino tan rápido. Todos teníamos planes para este año. Yo tenía varios viajes programados. Tenía que viajar a Puerto Rico para participar de una conferencia. Me habían invitado a ayudar con una conferencia en Perú, en Lima. Y hace mucho que no voy a Lima y me encanta la comida peruana y estaba anticipando llegar a Lima y poder comer ceviche y disfrutar de todo lo lindo que tiene Lima. Y de repente surge esto, empiezan a cancelar los vuelos. Nosotros estábamos en medio, cuando cayó la cuarentena aquí en Argentina. La noche anterior, habían llegado hermanos de 9 marcas. Había llegado Juan Sánchez, había llegado Giancarlo, gente que ustedes conocen, y íbamos a hacer una conferencia aquí en Córdoba de 9 marcas. Y llegaron, y ahí nomás a la hora, un par de horas más tarde, anunciaron que todos los que estaban entrando al país tenían que estar en cuarentena 2 semanas. Y empezaron a implementar la cuarentena. Bueno, gracias a Dios pudimos sacar a los que habían llegado, pudieron volver en un avión, pero no pudieron quedarse en el país. Cancelamos la conferencia y a partir de ahí ha sido borrar cosas del calendario. Una cosa tras la otra se ha ido cayendo. Bueno, ustedes conocen, han vivido lo mismo, y en el caso de ustedes ha sido peor porque ha habido personas de su propia congregación que han sufrido las consecuencias de esta terrible enfermedad. Y así es el mundo. Un mundo impredecible, un mundo donde pensamos que está todo ordenado, tenemos planes, tenemos fechas, tenemos un calendario, y de un día para otro, o en cuestión de minutos nada más, todo se viene abajo, todo se cae. El resultado de esto, de los desastres naturales, de la realidad impredecible de nuestro mundo, también afecta a la sociedad. Y en el versículo 7 habla del alboroto de las naciones. El alboroto de las naciones. Nosotros estamos viendo algo parecido ahora. Hay tremendos debates sobre si la cuarentena es suficiente o si es demasiado. Aquí en Argentina nosotros estábamos pasando una situación económica muy, muy complicada, y esto obviamente ha sido como el golpe final. Tenemos gente que han perdido su trabajo. En otras épocas, bajo estas condiciones, hubiéramos tenido, me parece, disturbios quizás, o protestas por lo menos, manifestaciones en contra del gobierno. Pero en este momento no sabemos si lo que hace el gobierno es bueno o malo. Nadie es experto. Sí, hay ciertos científicos que hablan y uno dice, bueno, en realidad entienden, parecen entender, pero después sus predicciones no salen como habían pronosticado. Y entonces todo el mundo está con mucha duda. Y yo la verdad que oro mucho por nuestros gobernantes, y no quisiera estar en su lugar. No sé qué decisión tomaría yo. Realmente es complicado la situación.
Y cuanto más avanza esto, cuanto más se demora la reapertura de las economías, más problemas sociales se van a ir generando. Entonces hay un doble peligro en nuestro mundo. Por un lado, la misma naturaleza que se levanta, parece que se levanta en contra de nosotros. Y nuestra propia sociedad, que muchas veces le falta equilibrio, que le falta, que queremos vivir. Pablo dice que debemos orar por los gobernantes para vivir vidas pacíficas. Pero a veces eso no sucede. Bueno, eso es lo que pasa hacia afuera, el mundo, un mundo, una naturaleza que no encuentra su equilibrio, un mundo social que también queda desequilibrada. Pero el problema no es solamente afuera, no es solamente el mundo, no son solamente los otros, sino que yo también soy parte del problema. Y esto lo encontramos en el versículo 3, donde dice, las iniquidades prevalecen contra mí. Y acá podríamos pensar, bueno, estas son las iniquidades de otros. Y ciertamente en la vida muchas veces somos víctimas de otros. Víctimas quizás de una mala política del gobierno, algo que no se pensó bien, o de nuestros vecinos que se aprovechan de nosotros, o nuestro jefe que no nos valora, que nos quiere sacar todo el jugo, todo lo mejor, pero no quiere pagarnos un salario digno. Hay muchas cosas, injusticias en el mundo. Pero el problema no es solamente el otro y su maldad, sino que es también mi propia maldad. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones, y qué buena noticia es esto, reconoce su propia rebelión. David se identifica con su pueblo y habla de nuestras rebeliones. No son solamente los otros. En el caso del pueblo de Israel, no era solamente de que estaban rodeados por naciones rebeldes. Él reconocía de que él mismo y su propio pueblo tenían una gran tendencia de apartarse de las cosas de Dios. Y sin embargo dice, mas nuestras rebeliones, tú las perdonarás. Lo dice con una sencillez, con una claridad. Sabemos que Dios es un Dios de perdón. Sabemos que Dios es un Dios que cuando vamos con Él con corazones contritos, por lo que Jesús ha hecho por nosotros, está dispuesto de perdonarnos y de limpiarnos de toda maldad. Y al final, justamente porque es un Dios que perdona, tenemos la esperanza de que este mundo que nosotros no encontramos la forma de cambiar, no encontramos la forma de rectificar, sabemos que se viene el día en que Dios va a imponer su orden sobre la sociedad y sobre la creación misma. Se viene el reino de Cristo. Algún día Cristo reinará en toda su magnificencia. Ya está sentado sobre el trono y algún día volverá para ordenar todas las cosas. Entonces, el mundo es un mundo con muchas incertidumbres, ocurren desastres naturales, también nuestro mundo social es un mundo que se desordena, es un mundo donde a veces todo se cae a pedazos, parece. Y yo soy parte del problema. Mi propio pecado es parte del problema. Pero Dios, vemos que es un Dios de perdón. Y también encontramos que nuestro Dios es un Dios que, a pesar de nuestro pecado, es un Dios de mucho poder, de infinito poder. Y este poder lo usa a nuestro favor, porque es un Dios de provisión. En el versículo 6 habla de su poder. Dice, tú, el que afirma los montes con su poder,
ceñido de valentía. Qué lindo contraste, ¿no? Entre lo que viene después. Ya hemos visto el versículo 7. El que sosiega el estruendo de los mares y el estruendo de sus ondas. Es un mundo que a nosotros nos parece desordenarse. Pero antes de describir eso, ya había dicho de que Dios es un Dios que retiene este proceso desordenador en el mundo. Es un Dios que afirma los montes con su poder. Uno ve distintas cosas en Facebook y en el Internet y en estos días ha sido un año con tantas sorpresas negativas de que se ha convertido en un chiste. Y viendo cosas de algunos amigos en Estados Unidos, uno de los chistes es sobre lo malo que ha sido este año 2020 y el hecho de que recién empezamos y ahora qué es lo que se viene. Peor que esto parece que no puede ser. Y algunos aseveran de que, bueno, empezamos con esto, pero en el estado de Wyoming, en Estados Unidos, hay un volcán dormido que parece que a lo mejor se está despertando. Y algunos hablan, bueno, lo único que falta es que explote este volcán. Y bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero lo que sí podemos aseverar es de que no va a pasar nada, de que no está dentro de los planes de Dios. Y en realidad, aunque entendemos que el mundo es un mundo inestable por nuestro pecado, por las consecuencias de ese pecado, Dios todavía retiene el poder y el control de todo, y nada se escapa de sus planes, nada se escapa de sus intenciones, y todo se usa para nuestro bien. Es la idea del arco iris, ¿no? Dios juzgó al mundo con uno de los desastres, con el desastre más grande, el desastre natural más grande de toda la historia. Mandó agua, se inundó el mundo 40 días, pero cuando esas aguas habían cedido, Dios, en testimonio a su fidelidad, nos dejó un símbolo de un pacto, que es el arco iris. Y ese arco iris representa la promesa de Dios de nunca más destruir a nuestro mundo con el agua. Habla de una estabilidad que sí, las aguas existen todavía, pero se quedan dentro de sus límites en general. Y Dios, a pesar de todo, nos promete que por su poder nos va a dar vidas capaces donde podemos nosotros seguirlo, donde podemos criar nuestras familias, donde podemos predicar el Evangelio, donde podemos levantar iglesias. Y aunque parece que todo se mueve, podemos confiar en última instancia en un Dios poderoso que afirma los montes con su poder. Entonces es un Dios de poder y es un Dios de provisión. Este Dios poderoso sostiene nuestras vidas. En el versículo 9 dice, visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Dios, año tras año, nos permite cosechar, nos permite comer de todo lo que Él ha bendecido la tierra, nos da comida
nos da vino, nos da agua, nos da aceite. Una de las cosas que me encanta de visitar España es comer todas las cosas ricas que ustedes tienen allá. El jamón, tantas cosas ricas, cosas del mar, que nosotros aquí en Córdoba, donde vivimos, tenemos muy poco, estamos muy lejos de la costa. Y entonces tenemos muy buena carne, carne de res. Los que han visitado saben de que aquí se come un muy buen asado, pero hay otras cosas que en la costa argentina sí hay, pero no en la abundancia que hay en España. Y ustedes han sido bendecidos con cosas que son en realidad de fama mundial por la calidad de sus productos. Cada vez que vuelvo con una botella de aceite de oliva. ¿Por qué hay aceite de oliva acá? Pero no es como el aceite de ustedes. Entonces para mí es una bendición llevarme una botella de aceite de oliva. Dios es el que les ha bendecido con esas cosas. Dios es un Dios de provisión. Mantiene un mundo estable. A veces hay terremotos, a veces hay desastres naturales, pero Dios permite que la civilización siga existiendo. Y Dios paciente espera, esperando que el Evangelio produzca los resultados y que del mundo salga la iglesia. Y mientras tanto, Dios mantiene la estabilidad de nuestro planeta y año tras año bendice a su pueblo y los que no son su pueblo con la abundancia de la tierra. Entonces hemos visto ahora cómo es este mundo. Es un mundo caído, es un mundo que a veces se desordena, donde hay peligros, pero al final confiamos en nuestro Dios, que es un Dios de orden, un Dios de poder y un Dios de provisión. Bueno, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Cómo responde Dios a nosotros? Siendo un Dios que provee todo y siendo un Dios que tiene todo el poder, ¿qué hace Dios? Por empezar, encontramos en el versículo 2 de que escucha nuestra oración. Este Dios que mantiene el mundo, que mantiene el ciclo de las estaciones, que hace que llueva, que todos los años haya una cosecha, este Dios, que todo esto lo hace por su poder, es el mismo Dios que nos escucha cuando nos acercamos a Él. Versículo 2 dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Nosotros hemos notado en estos días de que mucha gente que antes nos interesaban por cuestiones espirituales, de repente ahora quieren saber mucho más. Nosotros estamos grabando los domingos un mensaje para nuestra gente y gente que nunca antes interesó, le están pidiendo a los miembros de nuestra iglesia, por favor envíame el vínculo para yo poder escuchar también ese mensaje. Y nosotros estamos orando de que esto produzca en muchos un verdadero cambio, la conversión de muchos, porque frente a estos grandes desastres, la reacción normal de muchos, de todos quizás, es de buscarlo a Dios cuando antes no lo buscaban. Y gracias a Dios, dice que este salmo, que Dios nos escucha. Aun si nuestras motivaciones no son de los mejores quizás, Dios en su misericordia nos escucha a nosotros cuando levantamos nuestra voz. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Dios es un Dios que escucha. Nosotros hemos orado mucho por ustedes y por los que en su iglesia han estado enfermos. Y sabemos que Dios ha respondido. Dios escucha nuestras oraciones. Entonces, Dios escucha la oración y también escucha las oraciones de arrepentimiento. Dios perdona los pecados, versículo 3. Las iniquidades prevalecen contra mí.
mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Aquí el salmista, como ya hemos notado, no solamente habla del pecado del otro, sino que habla de sus propios pecados. Y en realidad el peligro más grande que tenemos no es lo que nos harán los otros, no es la injusticia que nosotros sufrimos, sino que es nuestro propio pecado. Nuestro propio pecado nos pone en peligro de juicio. Y encontramos de que nosotros también, así como hay personas que han pecado contra nosotros, nosotros también hemos pecado contra otros. Gracias a Dios de que Él es un Dios de gran poder, un Dios de generosa provisión, un Dios que escucha la oración y un Dios que ha suplido lo que más nos hace falta, que es un camino de salvación. Él escucha nuestras oraciones y ha provisto una manera para que seamos perdonados, limpiados y reconciliados con Él. Dios nos perdona, versículo 3. No solo eso, sino que Dios nos salva. En el versículo 5 dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Dios nunca falta su justicia. Todo lo que hace, lo hace con perfecta justicia. Pero gracias a Dios, Él ha encontrado una forma de que en justicia también nos pueda perdonar y nos pueda salvar. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los remotos confines del mar. La idea de la salvación no siempre en la Biblia hace referencia estrictamente a la salvación espiritual. La salvación también puede ser salvado de un desastre natural. La salvación habla también, Dios salvó a su pueblo de esclavitud en Egipto. Pero a la vez entendemos que hay un vínculo íntimo entre los dos conceptos. El Dios que salva en un momento de peligro específico. El Dios que sacó a su pueblo de la esclavitud, los salva del poder del faraón. Todo eso representa la forma en que Dios obra en relación a nuestra necesidad más profunda, que es la espiritual, y el problema de nuestro pecado que nos condena al castigo eterno. El Dios que nos salva de las aguas, el Dios que nos salva de los terremotos, es el mismo Dios que nos salva en lo espiritual, que nos salva eternamente. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Por lo tanto, el salmista dice, Jehová es esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Y es así, ¿no? Ustedes allá en España en una época era el fin del mundo conocido. Ya no lo es. A partir de Colón hay lugares más lejos, más lejanos, que representan ahora los términos de la tierra, de los más remotos confines del mar. Yo siempre he pensado que Argentina a lo mejor podría ser por lo menos uno de los términos de la tierra. Uno llega muy abajo a Tierra del Fuego y lo único que queda después de eso es la Antártida. Más lejos de la civilización es difícil llegar. Y aún ahí Dios está. Y Dios salva a los hombres en todas partes, en los lugares cercanos y en los lugares más remotos. Entonces, ¿qué hace Dios? Este Dios de poder y provisión escucha nuestra oración, perdona nuestros pecados y nos salva. Bueno,
Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vemos en este Salmo 4 cosas. Reconociendo este Dios de provisión, este Dios de gran poder, este Dios que sostiene al mundo, debemos adorarlo. Primero. Segundo, Dios quiere que oremos. Dios quiere que nos acerquemos, que le pidamos lo que nos hace falta y que tengamos comunión con Él. Y tercero, si entendemos lo que todo esto representa, debemos regocijarnos. Y última cosa, volviendo a la idea inicial, debemos morar en su casa. En ese lugar que representa la bendición del Señor, que representa estar en comunión con el Señor, que representa estar en su presencia. Entonces, 4 cosas. Adorar, versículo 1. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Cuando empezamos a entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros, surge en nosotros, crece en nosotros el deseo de levantar nuestras voces en alabanza. Los domingos por la mañana, como no podemos reunirnos, estamos compartiendo un mensaje y compartimos siempre 2 himnos. Y así en casa, aunque lo hacemos en vivo, en YouTube, y no es lo mismo que estar todos presentes, pero es muy lindo saber de que en ese mismo momento, muchos de los hermanos de la iglesia estamos cantando en nuestras casas esos himnos de alabanza al Señor. Es natural, es algo que nos hace falta. Sentimos la necesidad de alabarlo a Dios y mucho más cuando empezamos a entender quién es Dios y todo lo que ha hecho por nosotros, a pesar de lo que somos nosotros. Nuestro corazón exige la alabanza al Señor. 2, debemos orar. Debemos orar porque es un Dios que espera que oremos, busca que oremos, le gusta que vengamos y le pidamos cosas. Versículo 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Debemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo quién es, que es un Dios generoso, un Dios perdonador, un Dios de mucho poder y un Dios que provee todo lo que necesitamos. El libro de Hebreos nos dice que por Cristo podemos entrar con confianza al mismo trono de Dios y hacerle saber nuestras peticiones. Adoramos, oramos y nos regocijamos. Son cosas relacionadas, obviamente. Versículo 8. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Qué lindo es llegar a ese punto de la vida en que vemos todo lo que Dios ha hecho. Vemos que el rostro del Señor brilla sobre nosotros, nos ilumina con su amor. Y como en una mañana de invierno, cuando hace frío y cuando salimos a caminar y encontramos un sol que nos empieza a dar ese calorcito hermoso, nosotros disfrutamos de la presencia de Dios y nos regocijamos. Destilan los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Cuando vemos esos momentos hermosos de la naturaleza, hay momentos en que parece que toda la creación lo alaba a Dios. Nosotros, entendiendo aún mejor que la creación, que los montes, que los árboles, que pueden entender ellos, pero de alguna forma responden a la bondad de Dios, nosotros debemos acompañarlos entendiendo quién es Dios. También debemos ceñirnos de alegría. Versículo 13, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Los mismos campos alaban al Señor.
Y nosotros debemos, junto a los campos, junto a las flores, junto a las nubes y las aguas que caen de las montañas, debemos también levantar nuestras voces de adoración y de alabanza. Y al final, nosotros ahora entendemos de que siendo Dios, un Dios de poder, un Dios de provisión, un Dios que perdona, un Dios que responde a las oraciones, no hay cosa mejor que estar siempre en su casa, habitando en sus atrios. Versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Y somos bienaventurados, somos bendecidos. Es el propósito de Dios bendecirnos. Ciertamente el bien, el Salmo dice 23, me va a seguir, me persigue el bien y la misericordia todos los días de mi vida, y voy a habitar eternamente en la casa del Señor. Ahora eso ya comenzó. Ya podemos vivir en la presencia del Señor. Ya podemos disfrutar todos los días su presencia. Todos los días podemos saciarnos de los bienes de su casa. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Tenemos un gran Dios, un Dios misericordioso y un Dios de gran generosidad. Y no hay cosa mejor que habitar, de morar, de vivir todos nuestros días cerca de Él, gozándonos de las bendiciones de su casa, sabiendo de que esto recién empieza, porque tenemos por delante toda una eternidad en su presencia. Padre Celestial, gracias por la iglesia que has levantado en Barcelona. Te pido por sus pastores, por sus líderes, por todo ese hermoso pueblo que has reunido en ese lugar. Señor, sabemos de que este año ha sido un año de muchos desafíos y a veces parece que todo se va desordenando. Pensamos cómo vamos a sobrevivir. Vamos a sobrevivir porque eres un Dios de poder y de provisión. Y no te olvidas del pueblo. Entonces, Señor, danos la confianza de acercarnos a ti, de pedirte lo que nos hace falta, para poder ver cómo respondes y gozarnos en tu presencia. Señor, danos una conciencia cada vez más nítida de tu presencia en nuestras vidas. Señor, danos un anhelo por estar muy cerca de ti. Gracias por permitirnos ser tus hijos y vivir en tu casa. En el nombre del Señor Jesús.